Bienvenidos a todos. En esta clase vamos a implementar el análisis bayesiano. Vamos a ver cómo se implementa con cálculos a mano, hecho a mano. Bueno, antes de entrar en materia, como sé que a lo mejor algunos de vosotros no estáis familiarizados con el concepto, lo que voy a hacer va a ser explicaros en qué consiste la inteligencia de alertas estratégicas. Bueno, el término de alarma estratégica fue desarrollado por los Estados Unidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, influenciado quizás por lo acaecido en Pearl Harbor. El inglés no hace distinción entre los términos de alerta y alarma y los engloba todos en la Warning Intelligence, es decir, la inteligencia de alertas. Bueno, si tuviéramos que decir de una manera sencilla en qué se diferencian la alerta estratégica y la alarma estratégica, diríamos que es como un semáforo, ¿no? El semáforo en rojo indicaría que es una alarma estratégica, que es en el plazo inmediato. Las alarmas siempre se sitúan en un plazo inmediato, y el semáforo en ámbar sería una alerta estratégica que se situaría en un plazo más inmediato, es decir, un plazo más largo de tiempo. Bueno, ¿y para qué sirve el estudio de las alertas en inteligencia estratégica? Pues para la detección y aviso anticipado de los preparativos que realicen los posibles adversarios para atacar, agredir o atentar contra los intereses del país en cualquier escenario. Voy a apagar este móvil porque es que no me para de sonar. Sí, ya está, perdonad. Bueno, pues esto básicamente es el concepto de alerta estratégica. Bueno, vamos a introducirnos en materia ya. Para realizar el análisis bayesiano tenemos dos métodos diferentes. Por un lado está el método básico, que trabaja con probabilidades y que puede usarse con hipótesis múltiples, es decir, con toda clase de hipótesis que genere el analista. En cambio, también tenemos el método simplificado, que trabaja con ratios. Estos ratios, como veremos, después se pueden transformar en probabilidades. Pero solo se puede usarse con este método hipótesis dicotómicas y excluyentes. Es decir, solo trabaja con dos hipótesis, mientras el básico trabaja con más de dos, con las que queréis meterle. Vamos a empezar a explicar primero el método básico, que es el más complejo, creo yo. Bueno, imaginaros que sois un analista, que estáis trabajando sobre el área de la región de Corea del Norte, y estáis trabajando sobre tres hipótesis de cabecera, que son las que vienen definidas aquí. La hipótesis A es una agresión a gran escala de Corea del Norte dentro de 6 meses, que tendría como probabilidad asociada un 25%. La hipótesis B es una agresión a pequeña escala como provocación dentro de 6 meses, que tendría un 25%. Y la hipótesis C es que Corea del Norte no planea agresiones contra Corea del Sur, que sería un 50% de probabilidad asociada. Bueno, aquí os pongo la fórmula bayesiana que vamos a utilizar. Diréis, vaya cantidad de símbolos raros que hay ahí. No os preocupéis, porque yo aquí abajo os voy a explicar en qué consiste la simbología. El PSI condicionado por I, que tenéis aquí, que es lo que verdaderamente estamos intentando calcular, es la probabilidad revisada para un escenario en concreto. Es decir, la probabilidad revisada para esta hipótesis. Esta hipótesis tiene esta probabilidad de cabecera, pero cuando nosotros le introduzcamos una nueva evidencia, esta probabilidad va a cambiar. Pues eso es lo que buscamos. Esto de aquí ahí, el PSI, es la probabilidad inicial para el escenario ahí.
Por ejemplo, la probabilidad inicial para el escenario A es 25%, la probabilidad inicial para el escenario B es del 25% y para el C del 50%. La probabilidad de I condicionado por ese I es la probabilidad condicionada de cada nuevo evento, es decir, la probabilidad que vamos a asignar a las nuevas evidencias conforme las hipótesis que tenemos. Y M es el número de escenarios. Muy bien. Bueno, pues imaginaros que con esas probabilidades que teníamos de cabecera nos llega una nueva pieza informacional, una nueva evidencia de una fuente humana sobre el terreno y muy cercana al líder de Corea del Norte, que nos dice que el líder de Corea del Norte está redactando un nuevo discurso que es muy belicoso contra Corea del Sur. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es cuantificar esta nueva evidencia conforme a las hipótesis que tenemos. Y en nuestro caso vamos a suponer que creemos que si esta hipótesis A es verdadera, esta nueva evidencia tendría un peso del 90%, en la hipótesis B tendría un peso del 90% y en la hipótesis C tendría un peso del 80%. Bueno, y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos los cálculos? Bueno, veréis. Para el escenario A, que es nuestra hipótesis A, metemos primero los datos del escenario A. Esto es, este 0,25 es el 25% que teníamos en la hipótesis de cabecera. Recordáis que eran las dos primeras un 25% y la última un 50%. Bueno, pues este 0,25 es el 25% de lo que teníamos de cabecera. Ahora lo multiplicamos por el peso de la nueva evidencia, que es un 90%, que es este 0,90 que tenéis aquí. Y esto lo dividimos por datos de los tres escenarios. Es decir, ponemos el primer escenario, que es este que hemos puesto aquí, lo sumamos con el segundo. En el segundo teníamos de cabecera un 25% y ahora esta nueva evidencia es 90%, luego 0,25 por 0,90. Y más el tercer escenario, que de cabecera tenía un 50% y lo multiplicamos por este 80%, que es el 0,80 que veis aquí. Bueno, realizamos los cálculos y nos sale un 26,47%. Esta sería la probabilidad revisada para el escenario A. ¿Recordáis que de cabecera teníamos un 25%? Pues bien, con esta nueva evidencia introducida se ha aumentado la probabilidad a un 26,47%. Y así haríamos con el resto de escenarios, como veis aquí, con cada uno de los tres. Lo hemos hecho para el A, lo haríamos también para el B y para el C, y nos arrojaría probabilidades diferentes. Como veis, estas probabilidades tienen que sumar 100. No os olvidéis de esto. En cambio, el peso de las evidencias nuevas que vayáis introduciendo, como veis aquí, no tienen por qué sumar 100. Pero esto sí, lo que os dé aquí, la suma del escenario A más el B más el C, tienen que sumar el 100%, que es la probabilidad total. Si no suman el 100%, es que algo habéis hecho mal. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora imaginaros que nos entra una nueva pieza informacional, una nueva información, esta vez de inteligencia de imágenes, por ejemplo. Los satélites han captado movimiento de tropas en la frontera o cerca de la frontera de Corea del Norte. Bueno, como analistas volvemos a asociar probabilidades que, como digo, no tienen por qué sumar 100. De hecho, aquí veis que suman solo un 90%. Asignamos una probabilidad a esta evidencia conforme a la hipótesis A, conforme a la hipótesis B y conforme a la hipótesis C. Y ahora volvemos a hacer los cálculos. Ojo, porque es el mismo esquema, solo que aquí, ¿veis este 0,2647? Esto no es la probabilidad inicial que tenía el escenario A, que era del 25%, si recordáis, sino que es la probabilidad que nos dio al introducir la primera evidencia. Lo que nos salió como resultado después de hacer los cálculos con la primera evidencia, nos había dado un 0,2647. Bueno, pues esto lo multiplicamos por el peso de la nueva evidencia.
y así con el resto de escenarios. Veis que aquí introducimos siempre las probabilidades que nos había dado después de hacer los cálculos con la primera evidencia. Y aquí veis como de nuevo vuelve a cambiar la probabilidad, en este caso sube la probabilidad, y todas estas, como sabéis, tienen que sumar el 100%. La probabilidad del escenario A revisado más el escenario B revisado más el escenario C revisado tienen que sumar la probabilidad total, que es del 100%. Bueno, pues hasta aquí el método básico. Como veis, no es nada complicado, solo que si tenemos muchas hipótesis y muchas evidencias, evidentemente vamos a pasar un tiempo haciendo los cálculos. Pero hoy, con ayuda de calculadoras y ordenadores, esto no tendría por qué ser un problema, en principio. Luego ya vosotros, según vayáis trabajando la técnica, pues simplemente la haréis más rápido cada vez. Bueno, vamos a hablar ahora del método simplificado. Si bien en el primer método básico el resultado era un número en porcentaje, es decir, una probabilidad, aquí va a ser una razón de una hipótesis sobre otra. Por ejemplo, si una determinada evidencia se valora como un 10% de verosimilitud con la hipótesis A y un 90% de verosimilitud con la hipótesis B, la evaluación se realiza en términos de la hipótesis A sobre la hipótesis B, y el resultado sería 10 partido de 90. Bueno, imaginaros que estáis en un grupo de analistas, imaginaros que sois 3 analistas, y que os entran nuevas evidencias a las que asociáis estas probabilidades. La hipótesis A, imaginaros que es, como deben ser dicotómicas y excluyentes las hipótesis, imaginaros que la hipótesis A es guerra contra Corea del Norte, guerra de Corea del Norte, y la hipótesis B es que no hay guerra. Bueno, vamos a poner una valoración inicial de los analistas de la hipótesis A, de que estalla un conflicto bélico, sería de un 25%, lo que dan los analistas, y la hipótesis de que no va a estallar un conflicto bélico es de un 75%. Esta es la valoración inicial del equipo de los 3 analistas del que formáis parte. Aquí están las evidencias que os he dicho antes y el peso que dais el grupo de analistas a cada una de las evidencias conforme a las hipótesis. Como veis, no tienen por qué sumar el 100%, 80 y 90 dan más de 100, 40 y 80 pues también. ¿Cómo se efectúan los cálculos? Pues veréis, los cálculos serían como sigue. Ponemos la hipótesis B, que es 75, partido de la hipótesis A, que es el 25, por la hipótesis B, que es 90, de la primera evidencia, partido por la hipótesis A en la primera evidencia, que es el 80. ¿Veis? 90 y 80. Por 80 y 40 de la evidencia 2. Y así sucesivamente, como veis. Y multiplicamos todo esto. Multiplicamos todo este denominador y multiplicamos todo este numerador. Y simplificando, al final vamos a llegar a esto, que si lo simplificamos más nos va a dar este ratio. 15 sobre 1 a favor de la hipótesis. ¿De qué hipótesis? De la B, ¿no? Este resultado en términos de razón o de ratio debe ser convertido después en porcentaje de probabilidad. Para ello, nuestro nuevo denominador será la suma del numerador y el denominador del resultado inicial, y nuestro nuevo numerador será 100. En este caso obtendríamos 100 partido de 16, o lo que es lo mismo, 6,25. El siguiente paso es multiplicar el numerador y denominador de nuestro resultado inicial por esa cantidad recién obtenida. Y lo hacéis como sigue. ¿Veis? Aquí tenéis para la hipótesis A el 15 por el 6,25, que nos daría una probabilidad del 93,75%,
y para la hipótesis B el 1 por el 6,25, que nos daría una probabilidad del 6,25%. Entonces, parece ser que la hipótesis A tiene mayores probabilidades que la hipótesis B. Bueno, y hasta aquí la implementación del método bayesiano con los dos métodos, el básico y el simplificado. Como os digo, tenéis que ser vosotros los que un poco, viendo el escenario en el que trabajáis, escojáis el método básico o el simplificado y para obtener unos resultados más o menos deseados. Bueno, un saludo y hasta la siguiente clase.